decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como decía, es posible que puedan venir preguntas, el hecho de estar aquí, que agradecemos a familiares, amigos, algún vecino, compañeros que están aquí en esta mañana. Os damos las gracias por estar aquí en esta mañana, por acompañar a Rubén en este caso, y también el hecho de poder tener una diferencia de fe, de opinión o de pensamiento. Estáis aquí y eso os honra el poder estar aquí, aunque quizá no compartáis la manera o la fe que nosotros procesamos, ¿vale? Así que gracias por estar aquí, por acompañar a Rubén en un día muy especial para él y para su familia, y la verdad que estamos contentos y orgullosos de que estéis aquí con nosotros acompañándonos. Decía que es posible que quizá, y sin lugar a dudas, así en muchas ocasiones, somos arrastrados siempre de nuestros antepasados, indudablemente, de lo que opinaban, miraban o interpretaban anteriormente, y hemos sido arrastrados quizás a tener una opinión preconcebida, como decía, de ciertas cosas que lo hemos dado por hecho. Y lo que me gustaría en esta mañana quizás era mostrar un poco por qué hacemos esto, o en este caso, identificándolo más y mejor, por qué Rubén hace esto, su significado y dónde basamos o dónde se basa el hecho de esta práctica o desarrollar este tipo de reunión o de acto, si es algo de la Iglesia evangélica en sí, de una institución hecha por una iglesia determinada, o de algún hombre que se le ocurrió esto, ¿de acuerdo? Y como decía al principio, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios y entendemos y creemos que es la manera en que Dios se revela al ser humano de lo que Dios quiere y pretende del ser humano para él, ¿de acuerdo? Y entonces si uno se pregunta, ¿cómo puedo agradar a Dios o cómo puedo de alguna forma estar de acuerdo con lo que Dios dice o lo que Dios demanda de mí? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Pues indudablemente tenemos que ir a la Biblia, porque es el manual de instrucciones del ser cristiano. Así que tengo que ir a la Biblia para poder de alguna forma explicar, y deseo, de verdad sinceramente deseo no sacar una conclusión o interpretación privada, sino que generalizada podamos descubrir la verdad de Dios en la Biblia. No mi interpretación, porque no se trata de mi interpretación, ni se trata tampoco de mi opinión, sino lo que quiero destacar, o lo que quiero que podamos descubrir todo, es qué dice Dios al respecto, que creo que es lo más importante. Porque creo una de las cosas más importantes y en las que me parece que el ser humano ha sido influenciado, y en muchos casos de mala manera, es porque hemos dado por hecho cosas. Y creo que uno tiene que investigar, descubrir, leer, para no ser engañado. Quiere decir, lo que yo pueda decir esta mañana tiene que ser constatado por la Biblia. Si no, estoy mintiendo. Me podéis decir que soy un mentiroso. Aquello que pueda decir esta mañana que dice Dios, que digo yo que dice Dios, tiene que ser forzosamente constatado por la Biblia. Si no, soy un mentiroso. Por lo tanto, me gustaría, como decía al principio, poder salir de aquí con una imagen exacta, no de interpretación privada, sino de algo de lo que Dios enseña y dice, ¿vale? Para que, de alguna forma, no podamos ser influenciados por mí o por cualquier otra persona, independientemente de la fe que tenga o independientemente de la religión que pueda estar practicando, ¿vale? Importante. Tenemos que investigar, descubrir, leer, para que no seamos influenciados, y en muchos casos hemos sido influenciados
erróneamente. Voy a leer dos textos, donde en esos dos textos, de alguna forma vamos a descubrir quién es el que dijo acerca del bautismo cristiano. ¿Quién instituyó el bautismo? Esto creo que es una base fundamental para saber por qué se practica y desde cuándo se practica. Y vamos a leer también las personas que se bautizan, si son mayores, si son menores, si son niños, etcétera, etcétera. Y con esta lectura es lo que pretendo hacer, poder descubrir y afianzarnos en la seguridad de poder, por qué se hacen las cosas, o por qué en este caso va a ser Rubén esto, ¿vale? Decía en Mateo, en el capítulo último de Mateo, gracias. En Mateo, en el versículo 19, último del capítulo 28, era Jesús el que hablaba, ¿de acuerdo? Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un texto en Hechos, en la primera predicación de Pedro, cuando digamos el comienzo de la iglesia, hay una predicación pública de Pedro, donde Pedro lo que está expresando es su propia experiencia con Jesús, donde expresa quién es Jesús, qué hizo Jesús y qué significó su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Y esta multitud que habla aquí en Hechos, en el capítulo 2, hay una multitud que está escuchando la predicación de Pedro. Era la primera predicación de Pedro. Y dice algo muy interesante que también nos va a ayudar a descubrir los pasos a seguir de aquel que entiende quién es Jesús, que cree en Jesús de lo que hizo y significó su muerte y su resurrección. Dice el capítulo 2, versículo 37, la multitud dice, al oír esto, se encompungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos creído, creemos lo que tú estás diciendo, creemos todo lo que tú estás explicando acerca de Jesús. ¿Qué tengo que hacer ahora? Decían ellos, ¿no? La multitud. Y Pedro le contesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En los dos textos que hemos visto, ¿qué podemos descubrir? En primer lugar, es que la institución del bautismo lo planifica Jesús, es el propio Jesús. No se la ha inventado ninguna religión, no se la ha inventado ninguna persona, no se la ha inventado ninguna denominación religiosa concreta. Es el propio Jesús el que instituye el bautismo, porque tiene un significado, que después lo vamos a ver el significado, y por qué Rubén va a ser sumergido y por qué va a ser levantado. ¿Qué significa eso, verdad? En primer lugar, es Jesús el que instituye el bautismo. Y lo instituye y lo dice claramente. Haced discípulos, y dice después, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, en su primera predicación a la gran multitud que convence, lo primero que le dice Pedro a esa multitud que cree, que entiende el sacrificio de Jesús, dice Pedro, arrepentíos y bautícese. Lo primero que podemos descubrir después de saber que es Jesús el que instituye el bautismo, porque el bautismo es la constatación de algo que previamente ha ocurrido. Como bien decía Jesús, dice, haced discípulos, bautícese. Pedro dice, ¿habéis creído? Arrepiéntete, bautícete. Hay algo que ha ocurrido previamente al acto mismo del bautismo. Por lo tanto, primero, yo creo que podemos asegurar que son personas cabales, que saben distinguir, que saben, de alguna forma, tienen su propia voluntad. Son personas que creen o no creen, pero son personas que deciden, personas que dentro de esa explicación, en este caso de Jesús, de los discípulos, de Pedro, pudieron distinguir. Por lo tanto, algo muy importante, son personas que deciden. Segunda cosa muy importante, por propia voluntad. Hay algo importante
que tengo que decir, y es que la fe no se impone. Dios nos ha hecho libres para tomar las decisiones en nuestras convicciones. Aunque sea cristiana y aunque en un momento determinado nosotros creemos la verdad que es Jesús, la fe no se impone. Aun siendo cierta, jamás se impone. Dios no impone la fe en la persona. Dios le da oportunidades, le hace abrir la mente, le hace entender las cosas, pero no se impone. Uno toma la decisión, y si no, después le preguntáis a Rubén si hay alguien que le ha impuesto a él tomar esta decisión, que él os puede explicar perfectamente si él la ha hecho obligatoriamente, comprometido con alguien, comprometido con alguna religión concreta, que otra de las cosas importantes es que no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de la persona de Jesús. Creemos que la persona de Jesús es la que cambia las vidas y transforma las vidas, y no hay ninguna religión que cambie las vidas. Es más, me atrevería a decir que las religiones hacen esclavas a las personas y no las hace libres. Jesús te hace libre. Otra de las cosas importantes que podemos descubrir es que el ser cristiano no es hereditario. No es de nuestros padres o nuestros hijos. Son decisiones, como bien he dicho y con claridad, es que es una decisión personal. No es una decisión ni colectiva, es una decisión personal. Dios trata con cada persona independientemente. No se hereda. Podemos heredar, sin lugar a duda, hemos heredado el conocimiento del cristiano. Teóricamente este país es cristiano. Pero podemos heredar el conocimiento. Pero el hecho de conocer no es igual a ser. El ser cristiano es otra cosa. Repito, el ser cristiano es una decisión individual, con conciencia, una decisión propia de tu voluntad de aceptar el mensaje de salvación que es Jesús. Y no es algo hereditario. Y muchas veces hemos cometido el error de que pasan las generaciones, ¿no? Es como si, bueno, mi padre fue, yo soy, ¿no? No es así, disculparme, pero difiero de aquel pensamiento. No es así. El cristianismo no se hereda. Se puede heredar el conocimiento, pero no se hereda el ser cristiano. Repito y reitero porque es importantísimo. Es algo personal, individual, libre, en libertad, el que decide por convicción propia el ser cristiano. ¿Vale? Hay algo importante en el orden, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios que hace las cosas, que tira los dados y dice, a ver qué pasa. Dios no es así. Dios no actúa así ni de esa manera. Dios es un Dios de orden, es completamente ordenado. Y como leíamos que Pedro dice, el siguiente paso de creer, ¿qué dijo Pedro? Arrepiéntete. Hay algo que ocurrió en la vida de Rubén que no solo ha creído, sino que ha entendido que se tiene que arrepentir. Yo, y hago un paréntesis, me sorprendo, bueno, sabéis que la vida política aquí en España ahora mismo está un poco convulsionada, creo que muchos de nosotros estamos un poco decepcionados de todas las decisiones que se están tomando, pero hay una cosa importante en el ser humano que todos, aquí no hay ninguno, posiblemente uno con mayor medida que otro, y es el orgullo. Yo no he escuchado a ningún político pedir perdón. Es verdad, me parece como, me siento de alguna forma ofendido o me siento un poco afectado por esto, porque no hay nadie que haya dicho perdón, porque esto no teníamos que haberlo hecho así. Es un simple comentario, en el sentido de que el ser humano en sí es orgulloso. Le cuesta trabajo aceptar órdenes o bien aceptar que se ha equivocado, y entonces le cuesta trabajo de arrepentirse. ¿Qué sabio fue Pedro, puesto por Dios, que una vez que ellos creyeron le dijo Pedro, arrepentíos? Es curioso, fantástico. Sabiamente le dice, siguiente paso, arrepentíos, convicción de lo que Jesús ha hecho, de lo que significó el haber muerto en aquella cruz. Y después, bautízate. Por lo tanto, cosa importante, hemos visto, y creo que no es mi opinión,
creo que salta a la luz. Habría muchos más, pero no tenemos tiempo tampoco de leer tantos textos bíblicos para poder cimentar que creo que es una persona libre, con propia voluntad, con propia conciencia, que esa persona distinga una cosa de otra, pueda tomar una decisión, que no la tome nadie por esa persona. Creo que todos estaremos de acuerdo por los textos que hemos leído, aunque sea dos, podemos deducir, podemos de alguna forma clarificar que el acto del bautismo es de una persona que ha entendido previamente el mensaje de Jesús, porque tiene conciencia y es libre de tomar esa decisión. Hay un texto en Romanos que nos va a explicar el significado de lo que va a ser aquí, sumergirse y salir del agua. Los grandes eruditos, o aquellos que entienden el griego, dicen que la palabra bautizar significa sumergir. Por lo tanto, lo que vais a ver, al dejarnos llevar también por lo que significa bautizar, por eso la persona va a ser sumergida en el agua. A lo mejor podéis preguntar, bueno, ¿y por qué se tiene que meter dentro del agua, no? Pues independientemente de lo que pueda significar en griego la palabra bautizar, con lo que vamos a leer me parece significativo y claro por qué se tiene que sumergir. Hago una aclaración, esto no significa que una persona una persona que pueda tener miedo del agua, una persona que le dé pavor entrar en el agua, tengamos que meterla debajo del agua. No somos fundamentalistas, ¿vale? Entendemos y Dios nos ha dado la capacidad y la sabiduría para saber ser flexible. Pero, digo, a nivel general, la práctica es por inmersión, porque entendemos que por lo que significa el ser sumergido y levantado, debemos de hacerlo así, ¿vale? Dice en Romanos, en el capítulo 6, a partir del versículo 3, Pablo, en este caso, es el que está explicando esto, acerca del bautismo, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Por lo tanto, aquí Pablo lo que está dando la explicación acerca del sumergir es que la persona que previamente Rubén no hace un pacto con la iglesia evangélica, ¿vale? Que quede claro. El pacto que ha hecho ya Rubén, que ya la ha hecho con Jesús. No la ha hecho con la iglesia determinada, ¿vale? Él ha tomado la libertad y ha creído en Jesús, por lo tanto lo que va ahora es ratificar lo que previamente ha ocurrido en su corazón. Y dice Pablo que cuando una persona se sumerge, su vida está muriendo con Cristo. Quiere decir, la persona ya ha reconocido que tenía que estar en aquella cruz y que en vez de él fue Jesús el que puso allí su vida. Por lo tanto, él lo que está haciendo es, yo muero con Cristo al ser sumergido y cuando salgo del agua tengo una vida nueva con Cristo. ¿Esto qué significa? Significa que ya no practico el pecado. Ya el pecado no se apodera de mi vida para hacer yo lo que yo quiera, sino que yo deposito mi voluntad en la de Dios para que sea Dios el que lleve mi vida según su voluntad. Porque no os quepa la menor duda que Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor. Muchas veces nos cuesta trabajo de entender esto, por lo que ocurre en el transcurso de nuestra vida. Que es verdad, cosas complicadas, difíciles, muchas vicisitudes, cosas que no entendemos, pero en realidad no os quepa la menor duda que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Lo mejor. Por lo tanto, Rubén, con este acto lo que está es ratificando lo que previamente ya él ha decidido, que sería Jesús. Ya él muere con Cristo, su vida pasada muere
he aquí una vida nueva con Cristo. Y me gustaría, y con esto termino, de alguna forma reflejar lo que ha ocurrido en Rubén. Digo Rubén, como muchos de nosotros nos ha ocurrido. Y es una historia preciosa que a lo mejor muchos de vosotros se puede identificar, ¿vale? Y nos vamos a ir a Mateo nuevamente, al capítulo 8, versículo 2, 8. Vamos a leer del 1 al 4, los cuatro primeros versículos del capítulo 8, donde quiero, de alguna forma, visualizar, que podamos visualizar qué ha ocurrido en Rubén, en qué estado se encontraba y en qué estado se encuentra ahora. Y esto no solo por Rubén, digo Rubén porque es el protagonista de hoy, ¿verdad? Pero ha ocurrido en mi vida y ha ocurrido en algunos otros. Y es muy significativo, que creo que puede ser de mucha clarificación de lo que ocurre en nuestra vida, por qué tomamos esas decisiones y qué significa Jesús para nosotros. Dice el capítulo 8, el primer versículo dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Jesús venía de hablar en el monte a una multitud, ¿vale? Era una multitud que conforme descendía Jesús, la multitud le seguía, ¿vale? Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Voy a intentar explicar qué significa la lepra en aquello hace 2000 años. ¿Qué significaba tener lepra en aquella época? Además, la Biblia hace una similitud entre la lepra y el pecado, porque las consecuencias prácticamente son las mismas y hace, en algunos casos, la Biblia hace referencia a la lepra para identificar el pecado, ¿de acuerdo? Cómo puede estar una persona si aún no se ha arrepentido y no ha pedido perdón a Dios, ¿no? No sé si habéis leído o habéis conocido la enfermedad de la lepra en todas sus características. Una de ellas es que dice que a la luz de la vista es muy desagradable, parece un león. Dice, leyendo un poco de lo que las características de la lepra, es que a la vista es muy desagradable. No solo a la vista, dice que huele bastante mal. ¿Por qué? Porque la piel se pudre. Y no solo eso, dice que afecta a la laringe y por lo tanto la voz que desprende un leproso es muy desagradable. ¿Sabéis? Era horrible ese leproso en aquellos tiempos porque era marginado tanto políticamente como religiosamente, eran expulsados de las ciudades, eran apartados, es como el marginado de hoy. La gente es tan cruel que marginaba a esas personas, pero todavía es más cruel porque creían que la lepra era consecuencia de algún pecado determinado que había cometido, y no era así. Es verdad que podía contagiarse, o es verdad que a lo mejor un pecado determinado puede producir alguna enfermedad en el cuerpo. Por poner un ejemplo para que nos podamos entenderlo. Si una persona abusa del alcohol, está todos los días, lo más probable es que el hígado sea afectado. No hay que estudiar mucho ni ser muy inteligente, ¿verdad? Pero de ahí a que una persona pueda tener una enfermedad, identificarlo con un pecado concreto, que era una persona bastante vulgar o que practicaba cosas indecentes o algo de eso, eso es otra cosa, muy diferente. Y eso no era así. La verdad que el ser humano en muchas ocasiones somos crueles con los demás, ¿eh? Esta persona era completamente apartada de la sociedad, estaba apartado tanto políticamente como socialmente. ¿Qué parecido puede tener con el pecado? Pues que en realidad el pecado nos hace estar separados de Dios. Dios no puede tener contacto con el pecado. Dios no puede tener una relación con una persona que aún no ha dado previamente un paso de creer y arrepentirse. No es que Dios no quiera, es que Dios, siendo santo, no puede tener contacto. Es una similitud para que entendamos la similitud de la lepra con el pecado, ¿de acuerdo?
algo importante, extraordinario de este hombre. Le da igual lo que puedan decir de él. Estaba terminantemente prohibido que él pudiera estar en la ciudad. Pero él escucha de Jesús. Él escucha de un tal, no lo conocía personalmente, de un tal Jesús. De ese Jesús que él probablemente había escuchado que estaba ocurriendo milagros y sanidad en personas enfermas. Qué maravilla identificar esto un poco con Rubén, ¿de acuerdo? Qué maravilla que esta persona le da igual que esté prohibido entrar en la ciudad, le da igual lo que puedan decir, le da igual que pueda ser apedreado o que pueda ser insultado. De hecho, probablemente, cuando el leproso se acercó a Jesús, el único que se acercó, y es evidente en la Escritura, fue Jesús. La gente se apartó porque era leproso. Una de las características del leproso, que sabía que estaba enfermo. Una persona no puede ser sanada si no entiende y no se da cuenta de que está enferma. Si uno no reconoce que está enfermo, jamás podrá ser sanado. El leproso reconocía que era leproso y lo que significaba ser leproso en aquella época. Primero, el leproso reconoció ser leproso. En segundo lugar, un acto de esplendidez, de compasión, de misericordia, de amor, de respeto. Jesús no estaba viendo un leproso. Jesús vio a una persona. Dice, y hemos leído, que cuando el leproso se acercó, fijaros el sentimiento emocional que podría tener el leproso que le dijo a Jesús, si quieres, se sentía tan indigno, el leproso se sentía tan indigno delante de la grandeza de Jesús que dice, estoy seguro que tú puedes limpiarme, pero si tú quieres. Estaba tan afectado en su estado y condición que se sentía indigno de ser limpiado. Pero qué maravillosa acción de Jesús de antes de decir quiero, dice la Escritura que extendió su mano y le tocó. No sé si sabréis que en aquel momento al judío la ley decía que estaba prohibido tocar un leproso. Era prohibido tocar a un leproso. Por eso digo que Jesús no vio a un leproso. Te vio a ti y a mí. Vio a Rubén. Era Rubén el que estaba allí. Se sentía indigno. Se sentía que no era merecedor del amor de Jesús. Se sentía que no podía ser sanado por Jesús porque no, estaba sucio delante de Dios. Pero qué Dios tan extraordinario que es el Dios que yo conozco. Un Dios de misericordia, de gracia, de perdón, de compasión. Que dice la Escritura, primero antes de decir la palabra le tocó. ¿Os imagináis el leproso cuando fue tocado por Jesús? ¿Os imagináis esa persona que emocionalmente, sintiéndose indigno, fue tocado por Jesús antes de decir la palabra? Esa acción de Jesús al leproso, eso fue tremendo. Yo creo que esa persona, de hecho, ya estaba de rodillas. Derrumbaría toda su vida de gratitud a Jesús porque no vio a un leproso, sino que vio a una persona. Y después fue la palabra que le dijo, yo quiero. Y fue limpiado de esa lepra. Ese es Rubén, el Rubén de hoy. El Rubén de hoy es el que creía, sabía que estaba leproso y creía que Jesús no le iba a perdonar. Creía que Jesús no iba a extender su mano y le iba a tocar, en primer lugar. No solo eso, sino que tampoco creía que él iba a decir, quiero. Pero lo ha reconocido, ha tenido la experiencia con Jesús de que no solo lo ha tocado, sino que lo ha perdonado. Y esto, querido amigo, creo, a mí por lo menos, rompe cualquier esquema de ese Dios quizá a lo mejor
un poco duro, lejano, un Dios cruel. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Así que espero que en verdad podamos descubrir ese Jesús que se acercó al leproso, tocó al leproso y le dijo, quiero. Y es posible que a lo mejor tú puedas sentirte indigno, puedas sentirte que quizás por lo que has hecho Dios no es capaz de otra vez restablecer su relación contigo, o que Dios no quiere saber nada de ti porque tú has sido un desastre, has llevado una vida desastrosa. Pero te aseguro que es todo lo contrario. Dios siempre está extendiendo la mano. Dios siempre está diciendo, quiero. Dios está siempre, estoy contigo, cuento contigo, quiero rescatarte, quiero transformarte, quiero que lleves una vida mejor de la que llevas. Así que yo espero que en esta mañana podamos y disfrutemos de lo que ahora vamos a ver, de esa decisión tan fantástica que ha tomado Rubén. Así que le vamos a dar paso, ¿vale? Y vamos a disfrutar este tiempo, ¿de acuerdo? Dile. Mira, Tiene que ponerse más adelante, ¿no? el micro. En Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9 dice, mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo confieso que Jesús es el Señor, Señor y Padre. Creo que tú diste tu vida por mí en la cruz, para morir por mis pecados, y resucitaste al tercer día para darme vida. Quiero manifestar así mi compromiso de seguir y mi decisión firme de seguir el camino del Señor, renunciando a vivir conforme a mi propia naturaleza, para vivir conforme a tu voluntad. Amén. Pues yo, Rubén, bajo esta confesión que acabas de hacer, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quisiera ser más como tú, tu santidad poder buscar. Quiero ser como Cristo. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, lejos de estar siendo derrotado, estaba venciendo. Y él menospreció la vergüenza que suponía morir en una cruz. Y lo hizo por Rubén. Y lo hizo por todos y cada uno de aquellos que creen que verdaderamente está enfermo y necesita ser sanado. Vamos a hacer ahora algo que son símbolos. El bautismo es un símbolo, ya lo ha explicado Enrique,
de algo que ha pasado en nuestro interior y que ahora reflejamos mediante un acto externo, entrando en el agua y saliendo de ella. Exactamente igual vamos a hacer ahora con el pan y el vino. Mirad, todos conocemos la historia, incluso algunos no porque la hayamos leído o lo hayan leído, sino porque lo han visto en televisión. Hubo una ocasión en que Israel estaba prisionero, esclavizado en Egipto, y Dios va a ordenar que su pueblo salga de esa esclavitud. Y lo hace usando a Moisés. Y para que esto ocurra, él dice, le da una orden concreta a Moisés y a Aarón y les dice que trasladen al pueblo de Israel que aquella noche va a pasar un ángel exterminador que va a matar a todas las personas de Egipto que no tengan unos símbolos en sus puertas. El símbolo que tenían que poner en sus puertas para que el ángel exterminador pasara de largo y no matara a los primogénitos de aquella casa era mancharla con sangre de un cordero perfecto. Y dice, la orden era muy concreta, con un hisopo, mancharlo en sangre de un cordero perfecto, sin defecto ninguno, y manchad vuestros dinteles y vuestros marcos de las puertas. Y cuando yo vea, el ángel exterminador, vea aquella sangre, pasaré de largo. Yo muchas veces me he preguntado, ¿realmente Dios necesitaba de ver la sangre para pasar de largo? ¿No podía conocer Dios el corazón de las personas que estaban dentro de la casa sin necesidad de haber un símbolo externo? Pues claro que podría, porque Dios lo sabe todo. Pero a Dios le encantan los símbolos externos. Le encanta que vivamos y demostremos lo que tenemos en nuestro interior. De nada vale decir que somos cristianos si realmente en nuestro interior Cristo no mora en nuestra vida. El pan y el vino que vamos a tomar ahora y que Rubén por primera vez lo va a tomar con nosotros, formando parte ya de esta congregación por los méritos de Jesucristo, en quien Él ha creído, pues es lo que significan. El pan y el vino significan lo que ha pasado ya en nuestras vidas. Cristo lo instituyó con sus apóstoles, quiso que estuvieran con Él aquella noche de Pascua, justo antes de morir, sus apóstoles, aquellos que ya habían creído en Él. Por lo tanto, el pan y el vino es el símbolo externo de lo que cada uno de los que lo tomamos ya hemos admitido en nuestro interior, que estábamos enfermos, que éramos pecadores y necesitábamos ser limpiados por Cristo. Cristo afortunadamente nos ha dicho, quiero ser limpio. Y la enfermedad del pecado no es haber matado a nadie, o haber robado un banco, o haber secuestrado a alguna persona, o haber llegado a una violación. El pecado para Dios es mucho más simple que eso. Dijo Jesús en cierta ocasión que de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Eso ya es pecado. Pero es que es más, no solamente dijo eso, sino la mentira, el odio, la avaricia. Y en cierta ocasión dice también la palabra de Dios que es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. También eso es pecado. Por lo tanto, es evidente que ninguno de nosotros nos libramos del pecado. Ninguno. Todos somos pecadores. Así lo dice tajantemente la palabra de Dios. Todos somos pecadores y necesitamos de Cristo. Ahora bien, Cristo está esperando. Solamente se trata de escuchar su voz, considerarte enfermo y decir, quiero ser limpio. Vamos a tomar del pan y del vino en recuerdo de lo que Jesús hizo aquella noche. Jesús iba a morir aquella noche, lo tenía absolutamente claro, iba a morir. Iba a morir porque puesto delante de él fue puesto muchos nombres, entre ellos el mío y de muchos de nosotros aquí. Y por ese gozo que le significó ver nuestro nombre, lo que iba a significar que él muriera, él decidió seguir adelante. Siendo santo, él murió por los pecadores. Así que él nos dejó este pan y este vino como símbolos para que siempre que lo tomemos, lo hagamos en su memoria, recordando que ciertamente él murió, pero que también resucitó, como también ha dicho Rubén. Y ahí está nuestra fe. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero mira por dónde que Jesús resucitó tal como él había dicho. Y si él ha resucitado, podremos resucitar con él, porque él ha vencido la muerte. Que así sea,
y que ahora cuando participemos de este pan y de este vino, lo hagamos aquellos que hemos entendido que verdaderamente estábamos necesitados de sanidad por culpa de nuestro pecado, hemos creído en Cristo Jesús, lo hemos confesado públicamente mediante el bautismo y ahora podemos participar de este pan y de este vino. Señor Jesús, se nos acaban las palabras, Señor, para agradecerte lo que tú hiciste por nosotros, Señor. No encontraremos las palabras adecuadas nunca, Señor, por muchas vidas que vivamos, para poderte decir lo que tú has hecho por nosotros con todo lo que eso significa. Sabemos perfectamente que cuando estábamos enfermos, hubo un momento en nuestra vida que no nos dábamos cuenta que estábamos enfermos y que teníamos necesidad de médico. Pero tu Espíritu Santo nos hizo ver que estábamos enfermos y que tú eras el médico. Y confesamos que tú tenías poder para sanarnos. Y mira por dónde que tú has querido sanarnos. Así que ahora que hemos confesado nuestra fe en ti, nuestra confianza absoluta de que tu muerte y tu resurrección han tenido una validez maravillosa y extraordinaria para nosotros, hoy tomamos este pan y este vino y lo hacemos como tú dijiste, en memoria de ti, anunciando tu muerte hasta que tú vengas. Porque como somos tu iglesia, estamos esperando tu regreso, que sucederá, sin lugar a dudas, sucederá, porque todo lo que tú has dicho son sí y amén. No hay nada que no se cumpla. Así que, esperándote, Señor, y en memoria de ti, participamos de este pan y de este vino. Y rogamos, oh Dios, que el poder que hay en la sangre de Jesús vuelva a perdonar aquellas cosas, Señor, que hay en nuestra vida que aún no te gustan, Señor, y que seguimos luchando para dejarlas atrás. Que a ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no tenemos palabras para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz, Señor. Muchas gracias por haber perdonado nuestros pecados, Señor. Muchas gracias por no haberte, oh Jesús, haberte echado atrás y pagar por lo que yo debía, Señor. No tengo palabras para agradecértelo. Te doy gracias por la sangre preciosa que tú derramaste para limpiarme a mí. Y queremos decirte, Señor, que te amamos con todo el corazón, con todo el alma y con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, terminamos. Reiterar nuestra gratitud a todos y a todas, familiares, amigos, compañeros, vecinos. Y no me gustaría terminar sin decir si hay alguna persona que quiere investigar la Biblia, pero no tiene, nosotros se la regalamos, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente en que nosotros podamos regalarte una Biblia, si no tienes en casa. Cualquier pregunta, somos gente como tú y yo, como tú, ¿eh? No somos gente diferente, sino somos como tú, así que te puedes acercar si quieres, preguntar si hay alguna duda, cualquier cosa que te inquiete, cualquier necesidad también que puedas tener, estamos a tu disposición, ¿vale? Y estamos aquí para servirte, no estamos aquí para otra cosa, ¿eh? Así que bueno, nosotros tenemos la costumbre, nos gusta comer siempre, y nos gusta comer mucho, y aprovechamos cualquier ocasión para quedarnos a comer. Y esta es una ocasión para quedarnos a comer, así que nos vamos a quedar a comer. Estás invitado, no te preocupes si no has traído nada, no pasa nada. Seguramente el Señor va a multiplicar lo que tenemos y puedes comer con nosotros, ¿vale? Así que te invitamos a que te quedes con nosotros si te apetece en la comida, poder charlar, poder conocernos, pasar un rato agradable, reírnos, que también nos reímos, ¿eh? Y bueno, nos vemos, si os apetece, el domingo que viene estaremos aquí a las 11:30, como siempre, y quedas invitado, ¿eh? Así que... ¿alguien me ha dicho? No, ellos, vale. Bueno, que el Señor os bendiga mucho y que bendiga también vuestra familia. He decidido